En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy me mandaron un video por el correo electrónico en el cual hay un planteamiento muy interesante. Ahora vamos a ver ese video. El planteamiento es el siguiente. ¿Quién tiene más autoridad? Si viviera el apóstol San Juan o el Papa reinante. En este caso sería el Papa León XIV. Esta pregunta, esta cuestión se dio en un debate del hermano Santiago Alarcón y otro hermano, discúlpenme porque no recuerdo su nombre, no lo recuerdo. Voy a compartir pantalla y si alguno de ustedes pues lo sabéis, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Aquí tenemos, este es el chico que es protestante, con cabello largo y con barba. Y aquí dice, el Chori dice una blasfemia. El Papa es mayor que un apóstol. ¿Es posible ese suceso? ¿Qué dirían los apóstoles? Pues vamos a escuchar este video para que veamos el planteamiento y el contexto de la cuestión y vamos a darle respuesta. Si tuviésemos al apóstol Juan acá, ¿sería la mayor autoridad entre todos nosotros los cristianos? Claro, comparado con vos, conmigo. Con el Papa. Y yo te diría que no. 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 El sucesor de Pedro es máxima autoridad. O sea, el Papa está sobre el apóstol Juan. Eso yo no lo creo. Pero según tus palabras, si estuviese con nosotros el apóstol Juan, el Papa Francisco sería más autoridad que él. Para demostrar que esto no es así, Yo no lo diría en esos términos, pero te dejo seguir. Si el apóstol Juan estuviese vivo, ¿quién sería la mayor autoridad? ¿El Papa o él? Claro, mayor autoridad en la iglesia, porque recibe el Papa como sucesor de Pedro, en Pedro, recibe la autoridad, la misión de dirigir a la iglesia. Entonces, bajo esos términos, no bajo un término por eso, la mayor autoridad es el Papa. De dependencia, ¿no? Para que no se confunda. No. Pero sí. Pero sí, sería el Papa el Francisco. Sucesor de Pedro. Por eso que es el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco tiene más autoridad que Juan. Bien, ese sería el planteamiento. Si el apóstol San Juan viviera, ¿quién tendría más autoridad? ¿El apóstol, por ser apóstol? ¿O el Papa, aquel que Jesús entregó las llaves y depositó su confianza para guiar a su iglesia? Pues bien, vamos a ver un punto histórico interesante. El apóstol San Juan falleció, no se sabe exactamente, pero falleció entre el año 98 y el año 100, aproximadamente. Según la tradición antigua, pues se sostiene, ¿no?, que murió en Éfeso a una edad ya bastante avanzada durante el reinado de Trajano. Ahí encajamos al apóstol San Juan históricamente. Y su fallecimiento, como he dicho, entre el año 98 y el año 100. Estando vivo el apóstol San Juan, ya habían habido varios papas. En primera instancia, Pedro. Luego Lino, Anacleto o Cleto, Clemente y probablemente Evaristo. La lista oficial de la Santa Sede sitúa a Clemente entre los años 92 y 99. Por eso digo que Evaristo pues estaría recién comenzando como sumo pontífice en la iglesia allá por el año 99. O sea, podría haber tomado a Juan pues así casi al final de sus días en esta tierra, ¿verdad? Pues bien, eso es para que entendamos en el tiempo que el apóstol San Juan conoció al menos 4 papas: Pedro, Lino, Anacleto y Clemente, y probablemente, quizás de refilón, a Evaristo. Pues bien, la pregunta
la pregunta que hace el protestante, como si hubiera encontrado una contradicción en la doctrina de la Iglesia Católica, y él afirma: si el apóstol San Juan estuviera vivo, ¿quién tendría más autoridad, San Juan o el Papa? Pero la pregunta está mal planteada, porque confunde dos realidades diferentes. Estamos hablando de un apóstol, ¿verdad? Y esa realidad de apóstol es diferente a la del Papa. El apóstol tiene una dignidad apostólica personal, pero el Papa es el que tiene el oficio de gobierno dentro de la Santa Iglesia Católica. Me gustaría ver este debate al completo, porque me han pasado ese extracto y me gustaría tener un mayor conocimiento de lo que se dijo ahí, ¿no? Si algún hermano vio en su día ese debate y me puede pasar el link, pues les estaría muy agradecido. Pues bien, por un lado, tenemos a San Juan apóstol, que fue elegido directamente por Jesús. ¿Sí o no? Sí. Fue testigo de su vida, de su muerte, estaba junto a María en la cruz, y también de su resurrección. Recibió una misión apostólica irrepetible y además fue instrumento inspirado para transmitir parte de la revelación. Escribió un evangelio y también recordemos que escribió el libro de Apocalipsis. Por supuesto que ningún papa posterior podría convertirse en más apóstol que San Juan, porque Jesús ascendió a los cielos, no podía nombrar más. Ningún papa, como he dicho, podría convertirse en más apóstol que nadie, ni tampoco podría corregir el evangelio transmitido por él, ni tampoco modificar la revelación de Dios que entregó por medio de los apóstoles. La Iglesia recibe de estos el depósito de la fe y la Iglesia lo custodia con gran celo. Pero de ahí no se sigue que San Juan fuera la cabeza visible de toda la Iglesia. Cristo no entregó las llaves del reino indistintamente a todos los apóstoles. Porque, ¿qué piensa este señor, este protestante? Pues si Pedro tenía las llaves, era el jefe de la iglesia, pues cuando muriera Pedro, pues esas llaves pues se las hubieran entregado a San Juan, a Santiago, a Mateo, a cualquiera de los apóstoles. Pero no, se la entregaron a gente, por ejemplo, el siguiente en la lista sería Lino, y no otro apóstol que estuviera viviendo. Y como he dicho, Cristo no entregó esas llaves del reino indistintamente a todos los apóstoles. Se las entregó a Pedro. A Pedro le dijo: tú eres Pedro. Y a Pedro le mandó confirmar, a Pedro le tocó confirmar a sus hermanos. Y a Pedro le encomendó apacentar todo su rebaño. Por eso, la autoridad del Papa no depende de que sea más santo, más sabio, más apóstol o menos, o más antiguo que los demás cristianos. Depende del oficio de Pedro que desempeña como su sucesor. El Concilio Vaticano II enseña que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio visible de unidad y posee la autoridad suprema sobre toda la Iglesia universal. Y aquí aparece ese dato que he dicho antes, un dato histórico que para mí es demoledor. Y voy a insistir en él. San Juan vivió hasta finales del siglo I, probablemente alrededor del año 100. Sin embargo, cuando murió Pedro, la Iglesia de Roma no permaneció esperando que muriera el último apóstol. Pedro fue sucedido por Lino, luego vino Anacleto, luego Clemente, Evaristo, y así hasta nuestros días, con el Papa León XIV. San Ireneo, ya por el siglo II,
presentó expresamente esta sucesión de obispos de Roma como garantía de la conservación de la tradición apostólica. Pedro y Pablo confiaron la iglesia no a otro apóstol que estuviera vivo, porque si fuera así, cuando muriera el último apóstol, pues se acabó la iglesia. Si fuera el razonamiento tal y como afirma este señor. Pedro y Pablo confiaron la iglesia de Roma a Lino, después a Anacleto y posteriormente Clemente. Pero todavía hay algo más importante. Hacia el año 96, cuando San Juan probablemente continuaba vivo en Éfeso, la iglesia de Roma, presidida por San Clemente, intervino en un grave conflicto que surgió en la iglesia de Corinto. Y Clemente escribió una carta, la pueden buscar en el internet, ordenando que fueran restituidos unos presbíteros injustamente depuestos. ¿Acaso dijo Clemente, no puedo intervenir porque ahí está el apóstol San Juan, está vivo, arréglensela con él? No. Dijeron los corintios, Clemente no tiene autoridad porque Juan es apóstol y está por encima de él. Tampoco. Benedicto XVI afirmó que aquella carta de Clemente constituye el primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro. Y esto sucedió mientras San Juan podía encontrarse todavía vivo. Por tanto, ¿qué ocurriría si San Juan hoy estuviera vivo entre nosotros? Pues San Juan conservaría su dignidad única como apóstol, testigo directo de Cristo y autor inspirado. Su testimonio tendría una autoridad incomparable. De eso no cabe duda. Ahí la discusión no existe. Pero no se convertiría automáticamente en papa, porque San Juan no es Pedro, ni fue sucesor de Pedro. Permanecería San Juan en comunión con aquel a quien correspondiera ejercer el ministerio petrino. Sí, si hoy viviera el apóstol San Juan, ¿a dónde se apegaría? ¿A los protestantes o estaría más cerca del Papa León XIV? Ahí dejo la pregunta. Así que la respuesta católica no es que el Papa sea más apóstol que San Juan, ni que sea más santo o más importante ante Dios. La respuesta correcta sería esta. San Juan tendría la autoridad irrepetible de un apóstol de Cristo. Pero el gobierno, que es totalmente diferente, no tiene nada que ver la dignidad con tener el gobierno de la Iglesia, el gobierno visible y universal de la Iglesia, corresponde al sucesor de Pedro. Hoy, en nuestros días, el Papa León XIV. El error protestante consiste en convertir la autoridad de la Iglesia en un combate entre personalidades o de dignidad. Pero Cristo no fundó su iglesia sobre una competición de prestigio. La fundó sobre el colegio apostólico que tenía a Pedro como cabeza. San Juan sería apóstol, pero el sucesor de Pedro seguiría siendo el Papa. Y al final de cuentas, lo que hacen los protestantes es negar la autoridad de Cristo. Porque si Cristo dio su autoridad a Pedro y a sus sucesores, y el protestante lo que hace es negar esa verdad, ellos mismos están negando a Cristo y lo que Él quiso para su iglesia. Una autoridad visible. Aquí no hablamos de dignidad, sino de autoridad. Hablamos de gobierno instituido por Cristo. La iglesia no es una banda. La iglesia tiene un gobierno. Hay una jerarquía, cosa que no ocurre en las sectas protestantes. Así que yo espero poder haber dado respuesta a esa persona que me envió este video y que también pues que os sirva a ustedes por si algún día pues os plantean esta pregunta. Claro que sí. Pues hermanos, si te gustó, dale like, comparte este video y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.